Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Historias y Cuentos. Es viernes 15 de diciembre y eso quiere decir que se celebran pesadas, que se celebran muchas posadas en muchos lugares y en muchos trabajos. Y en mi pueblo inician las posadas el 15. Esto está bien padre. Pero no les digo el nombre porque como no pagan, más de publicidad, que paguen. Pero así como lo dicho hecho y lo hecho al dicho, es que es cierto que en México las posadas inician en lo que es el mes de diciembre. Normalmente comienzan a partir de mediados, que es cuando empiezan a celebrarse en los trabajos, en los pueblos, en comunidades y a veces entre amigos para celebrar una bonita fiesta navideña y tradicional que une a la gente. Pero como ya les dije que no vamos a contar esto desde Navidad, vamos a traerles los que son cuentos infantiles. En este episodio número 19 de Historias y Cuentos, narrados por su guapo servidor, Moon, hoy les traigo nuevas historias de Historias y Cuentos. Cuentos infantiles de siempre, del ayer, hoy y mañana. Quédense a escucharlos. El gato con botas. Creo que todos ya conocerán la historia, pero ¿qué tal si la contamos de nuevo? Existió una vez un molinero que repartió sus bienes antes de morir. Dejó como única herencia a sus tres hijos, su molino, su burro y su gato. El reparto fue muy simple. No se necesitó llamar ni al abogado ni al notario, quienes a su pago hubieran terminado con la mayor parte del patrimonio. El mayor, por ende, recibió el molino. El segundo se quedó con el burro, y el menor le tocó solo el gato. Este se lamentaba de su miseria herencia. Mis hermanos, decía, podrán ganarse la vida convenientemente trabajando juntos. Lo que es yo, después de comerme mi gato y de hacerme un suéter con su piel, me morí de hambre. El gato que escuchaba estas palabras, pero se hacía el desentendido, le dijo en tono serio y pausado. Gruñao, no debes afligirte, mi señor. No tienes más que proporcionarme una bolsa y un par de botas para andar por entre las matorrales. Y verás que tu herencia no es tan pobre como piensas. ¡Criñao! Aunque el joven heredero no tuviera mucha fe sobre lo dicho por el gato, supuso que ya era muy sorprendente que pudiera hablar. Además, le había visto dar muchas muestras de agilidad anteriormente. Además, le había visto dar tantas muestras de agilidad para cazar ratas y ratones, así como colgarse de los pies o esconderse en la harina para hacerse el muertito. Por ello decidió darle una oportunidad para mostrarle que podía socorrer su miseria. Cuando el gato obtuvo lo que pidió, se colocó las botas con aires de grandeza y echándose la bolsa al cuello, sujetó los cordones de esta con las dos patas delanteras y se dirigió a un campo donde había muchos conejos. Puso cáscaras y hierbas en su saco y tendiéndose en el suelo como si estuviese muerto, aguardó a que algún conejillo, con poca experiencia, se metiera en la bolsa para comer lo que había dentro. No pasó mucho tiempo antes de verse satisfecho. Un atolondrado y gordo conejito se metió en el saco, y el maestro gato, tirando los cordones, lo encerró en su trampa y lo mató sin ninguna misericordia. Muy orgulloso con su presa, fue al palacio a ver al rey y pidió hablar con él. Lo hicieron subir a los aposentos de su majestad, en donde, al entrar, le hizo una gran reverencia y le dijo, ¡Oriñao! He aquí, majestad, un conejo de campo que el señor Márquez de Carabás era el hombre que inventó para su amo. Me ha encargado el de la obsequiara de su parte. Gorriñao. Dile a tu amo, respondió el rey, que le doy las gracias y que me agradó mucho su regalo. En otra ocasión se ocultó en un trigal, dejando siempre el saco abierto, y cuando en él entran dos pérdices, tiró los cordones y las casó ambas. Fue enseguida a ofrecérselas al rey, tal y como había hecho con el conejo de campo. El rey recibió también con mucho agrado las dos perdices, y ordenó que le diesen de comer y beber. El gato continuó así durante 2 o 3 meses, llevándole de vez en cuando al rey animales cazados de la tierra de su amo. Un día supo que el rey iría a pasear a la orilla del río con su hija, la más hermosa princesa del mundo, y le dijo a su amo, si sigues mi consejo, tu fortuna estará resuelta. No tienes más que bañarte en el río, en el sitio que te mostraré, y lo demás es... Solo recuerda que ya no eres el hijo del molinero, sino de un marqués, gruñao. El marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejó, sin saber para qué serviría. Cuando se estaba bañando, el rey pasó por ahí y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas. ¡Auxilio! ¡Auxilio! El señor marqués de Carabás se está ahogando. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Gruña, rata, gruñao. Al oír el grito,
asomó la cabeza por la ventana del carruaje y reconociendo al gato que tantas veces le había llevado a casa, ordenó a sus guardias que acudieran rápidamente a socorrer al marqués de Carabás. En tanto que sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó al carruaje y le dijo al rey que mientras su amo se estaba bañando, unos ladrones se habían llevado sus ropas, pero en realidad el pícaro del gato las había escondido debajo de una gran piedra. El rey ordenó de inmediato a los encargados de su guardarropa que fuesen en busca de sus más bellas vestiduras para el señor marqués de Carabás, mientras éste aguardaba entre los arbustos. El rey le hizo mil atenciones, y como el hermoso traje que le acababa de dar realzaba su figura, ya que era puesto y bien formado, la hija del rey lo encontró de muy buen ver. Bastó que el marqués de Carabás le dirigiera varias miradas sumamente respetuosas y algo tiernas, y ella quedó locamente enamorada. Ay, velo el marqués ahí, tapapucho. El rey quiso que subiera a su carruaje y los acompañara en el paseo. El gato, encantado al ver que su proyecto empezaba a dar frutos, se adelantó y habiendo encontrado unos campesinos que segaban un prado, les dijo: Buenas personas, si no dicen al rey que el prado que están segando es del marqués de Carabás, les haré picadillo con un trinche. Gruñao. Pasando por ahí, el rey preguntó a los segadores de quién era ese prado que estaban segando. Es el señor marqués de Carabás, dijeron a una sola voz, puesto que la amenaza del gato los había asustado. Tiene aquí una hermosa herencia, dijo el rey al marqués de Carabás. Verá usted, majestad, que esta es una tierra que no deja de producir con abundancia cada año. El maestro gato, que iba siempre por delante, encontró unos campesinos que cosechaban trigo y les dijo: Buena gente que están cosechando. Si no dicen que todos estos campos pertenecen al marqués de Carabás, los haré picadillo como carne de budín. Gorriñao. El rey, que pasó momentos después, quiso averiguar a quién pertenecían los campos de trigo que veían. Son del marqués de Carabás, contestaron los campesinos, y el rey nuevamente se alegró con el marqués. El gato que iba delante del carruaje decía siempre lo mismo a todos cuantos se encontraba, y el rey estaba muy asombrado con las riquezas del señor marqués de Carabás. El maestro gato llegó finalmente a un hermoso castillo cuyo dueño era un ogro, el más rico que jamás hubiera visto, pues todas las tierras por donde habían pasado eran dependientes de ese castillo. El gato, que tuvo la precaución de informarse acerca de quién era este ogro y de lo que sabía hacer, pidió hablar con él, diciendo que no había querido pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de hacerle las reverencias. El ogro lo recibió en la forma más cortés que puede hacerle un ogro y lo invitó a que descansara un rato. Me han asegurado personas del extranjero, gruñao, dijo el gato, que usted tiene el don de convertirse en cualquier clase de animal. Por ejemplo, transformarse en fieras como un león o un elefante, o un tigre, un camello, un caimán, gruñao. Es cierto, gato, respondió el ogro con brusquedad. Y para demostrártelo, verás cómo me convierto en un león. El gato se asustó tanto al ver a un león delante de él que en un santiamén se trepó a las canaletas arriesgándose mucho, a causa de que las botas no servían para andar por las tejas. Algún rato después, viendo que el ogro había recuperado su forma primitiva, el gato bajó y le confesó que había tenido mucho miedo. Además me han asegurado, gorroñao, dijo el gato, pero no puedo creerlo, que usted también tiene el poder de adquirir la forma del más pequeño animalito. Por ejemplo, puede convertirse en un ratón o en una rata, en un grillito o en una chinchilla. Le confieso que me parece imposible e irrealizable. Usted, un señor impotente y grandote, gruñao, transformado en algo tan insignificante. Eso no puede ser posible, gruñao. ¿Imposible? Repuso el ogro. Ya verás. Y al mismo tiempo se transformó en un ratoncito que se puso a correr por todo el piso. Apenas lo vio, el gato se echó encima de él y se lo comió. En ese momento, el rey, que al pasar vio el hermoso castillo del ogro, quiso conocerlo. El gato, al oír el ruido del carruaje que atravesaba el puente levadizo, corrió a saludar al rey y le dijo: Gruñao, su majestad sea bienvenido al castillo del señor Marqués de Carabás. Gruñao. ¿Cómo? Señor Marqués, exclamó el rey. ¿Este castillo también le pertenece? Nada hay más bello que este patio y todos estos edificios que lo rodean. Veamos el interior, por favor. El marqués ofreció la mano a la joven princesa para bajar del carruaje, y siguiendo al rey que va primero, entraron a una gran sala donde encontraron un magnífico banquete que el ogro había mandado preparar para sus amigos que vendrían a verlo ese mismo día.
los cuales no se habían atrevido a entrar, sabiendo que el rey andaba por ahí. El rey, encantado por las buenas cualidades del señor Marqués de Carabas, al igual que su hija, que ya estaba loca de amor por él. Ay, velo, el Marqués de Carabas, qué guapo es. Ay, estoy guapo. Y viendo los valiosos bienes que poseía, le dijo, después de haber bebido 5 o 6 copas, solo dependerá de usted, señor Marqués, que sea mi yerno. El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en gran señor y ya no corrió tras las ratas, sino para pura diversión. Y eso fue El gato con botas. Proseguimos con la siguiente historia de Historias y cuentos. Una historia que se ha ido perdiendo con el tiempo, pero que tiene una muy bonita moraleja. El patito feo. Qué lindos eran los días de verano. Sí, eran realmente encantadores estar en el campo. Junto al foso de un viejo jardín, una pata, echada sobre su nido, daba calor a sus huevos. Hacía varios días que esperaba que sus hijitos rompieran el cascarón para que alegraran su casa. Al fin, los huevos se abrieron, y 5 hermosos patitos salieron uno tras otro, mostrando sus suaves cuerpecitos. ¡Cuac, cuac! Dijo la mamá pata, y todos los patitos se apresuraron a salir tan rápido como pudieron, dedicándose enseguida a curiosear entre las verdes hojas. La mamá los dejó hacer, pues el verde es muy bueno para los ojos. ¡Oh, qué grande es el mundo! Dijeron los patitos. ¿Creen que solamente esto es el mundo? Se equivocan. Hijos, el mundo es mucho más grande. Se extiende mucho más allá de aquellas vallas. Ahora mismo los llevaré a todos allí para que puedan admirarlo. Y cuando la feliz madre se disponía a abandonar el nido, vio con mucha sorpresa que medio oculto entre las pajas quedaba todavía un huevo. Creo que me quedaré sobre él un ratito más, dijo la pata. He estado tanto tiempo aquí sentada que un poco más no me hará daño. Por fin se rompió el huevo. Pip, pip, dijo el pequeño, volcándose del cascarón. La pata vio lo grande y feo que era y exclamó: ¡Qué horror! ¡Qué patito tan enorme! No te parece a ninguno de los otros. Y sin embargo, me atrevo a asegurar que no es ningún crío de pavos. Habrá de meterse en el agua, aunque tenga que empujarlo yo mismo. Al otro día hizo un tiempo maravilloso. El sol resplandecía a mi alrededor en las verdes hojas gigantescas. La mamá pata se acercó al foso con toda su familia y saltó al agua. ¡Cuac, cuac! Llamaba. Y uno tras otro los patitos se fueron metiendo tras ella. El agua se cerraba sobre sus cabezas, pero enseguida resurgían flotando magníficamente. Movían sus patas sin el menor esfuerzo, y a poco estuvieron todos en el agua. Hasta el patito feo y gris andaba con nosotros. No es un pavo, por cierto, dijo la pata. Fíjense en la elegancia con la que nada, y en lo derecho que se mantiene. Sin duda que es uno de mis pequeñitos. Y si uno lo mira bien, se da cuenta enseguida de que es realmente muy guapo. Cuac, cuac. Vamos, vengan conmigo. Déjenme enseñarles el mundo y presentarlos el corral entero. Pero no se separen mucho de mí, no sea que los pisoteen y anden con los ojos muy abiertos, por si viene el gato. Y con esto se encaminaron al corral. Había allí un escándalo espantoso, pues 2 familias estaban peleando por una cabeza de anguila, que, a fin de cuentas, fue a parar al estómago del gato. Vean, hacían el mundo, dijo la mamá, relamiéndose el pico, pues también a ella le entusiasmaban las cabezas de anguila. A ver, ¿qué pasa con esas piernas? Anden ligeros y no dejen de hacerle una bonita reverencia a esa anciana pata que está allí. Es la más fina de todos nosotros. Todos obedecieron, pero los otros patos que estaban allí los miraron con desprecio y exclamaron en voz alta: Vaya, como si ya no fuéramos bastantes. ¿Ahora tendremos que rozarnos también con esa gentuza? ¡Qué patito tan feo! No podemos soportarlo. Y uno de los patos salió enseguida corriendo y le dio un picotazo en el cuello. Déjenlo tranquilo, dijo la mamá. No le está haciendo daño a nadie. Sí, pero es tan desgarbado y extraño, dijo el que lo había picoteado, que no quedará más remedio que espachurrarlo. Qué lindos niños tienes, muchacha, dijo la vieja pata. Todos son muy hermosos, excepto uno, al que le nota algo raro. Me gustaría que pudieras hacerlo de nuevo. Eso ni pensarlo, señora.
dijo la mamá de los patitos. No es hermoso, pero tiene muy buen carácter y nada tan bien como los otros. Me atrevería a decir que hasta un poco mejor. Espero que tome mejor aspecto cuando crezca y que, con el tiempo, no se le vea tan grande. Estuvo dentro del cascarón más de lo necesario. Por eso no salió tan bello como nosotros. Con el pico le acarició el cuello y le alisó las plumas. De todos modos, es macho y no importa tanto, añadió. Estoy segura de que será muy fuerte y se abrirá camino en la vida, Estos son tus patitas, son encantadores. dijo la vieja pata. Quiero que se sienten como en su casa. Y si por casualidad encuentran algo así como una cabeza de anguila, pueden traérmela sin pena. Con esta invitación todos se sintieron allí a sus anchas, pero el pobre patito que había salido al último del cascarón y que tan feo les parecía a todos, no recibió más que picotazos y empujones y burlas. Lo mismo de los patos que de las gallinas. ¡Qué feo es! Decían. Y el pavo que había nacido con las espuelas puestas y que se consideraba por ello casi un emperador, infló sus plumas como un barco a toda vela y se le fue encima con un cacareo, tan estrépito que toda la cara se le puso roja. El pobre patito no sabía dónde meterse, se sentía terriblemente abatido por ser tan feo, y porque todo el mundo se burlaba de él en el corral. Así pasó el primer día. En los días siguientes las cosas fueron de mal en peor. El pobre patito se vio acosado por todos. Incluso sus hermanos y hermanas lo maltrataban de vez en cuando, y le decían, ojalá te agarre el gato, grandulón. Ja, ja, se la va a llevar el gato. Mira, este está re feo. Ay, es el negro. Ay, ay, está muy grandote. El gato te va a llevar pronto. Hasta su misma mamá deseaba que estuviera lejos del corral. Los patos lo pellizcaban, las gallinas lo picoteaban, y un día la muchacha que traía la comida a las aves le asestó un puntapié. ¡Sáquese! Entonces el patito huyó del corral. Dio un revuelto y saltó por encima de la cerca, con gran susto de los pajaritos que estaban en los arbustos que se echaron a volar por los aires. Es porque soy feo, pensó el patito, cerrando los ojos. Pero así y todo siguió corriendo hasta que, por fin, llegó a los grandes pantanos donde viven los patos salvajes. Y allí se pasó toda la noche abrumado de cansancio y tristeza. A la mañana siguiente, los patos salvajes remontaron el vuelo y miraron a su nuevo compañero. ¿Y tú qué cosa eres, mi barrio, eh? ¿De dónde viene? Le preguntaron mientras el patito les hacía reverencia en todas direcciones, lo mejor que sabía. Eres más feo que un espantapájaros, dijeron los patos salvajes. Pero eso no nos importa. Con tal que no quieras casarte con una de nuestras hermanas, todo bien, mi bro. Pobre patito. Ni soñaba él con el matrimonio. Solo quería que lo dejaran estar tranquilo entre los juncos y tomar un poquito de agua al pantano. Unos días más tarde aparecieron por allí dos gansos salvajes. No hacía mucho que habían dejado el nido, por eso eran tan impertinentes. Mira, muchacho, comenzaron diciéndole, eres tan feo que nos queda simpático. ¿Quieres emigrar con nosotros? No muy lejos en otro pantano. Y unos gansitos salvajes muy presentables, todas solteras, que saben graznar espléndidamente. Es la oportunidad de tu vida, feo y todo como eres. Créeme, vas a ser la sensación del lugar. Vente, patito. Se escuchó en ese instante por encima de ellos y los dos gansos cayeron muertos entre los juncos, tiñendo el agua con su sangre. Al eco de nuevos disparos, se alzaron del pantano las bandadas de gansos salvajes con los que se menudearon los tiros. Se había organizado una importante cacería y los tiradores rodeaban los pantanos. Algunos hasta se habían sentado en las ramas de los árboles que se extendían sobre los juncos. Nubes de humo azul se esparcieron por el oscuro boscaje y fueron a perderse lejos, sobre el agua. Los perros de caza aparecieron chapaleando entre el agua y a su avance, doblándose aquí y allá, las cañas y los juncos. Aquello aterrorizó al pobre patito feo, que ya se disponía a ocultar la cabeza bajo el ala, cuando apareció junto a él un enorme y espantoso perro. La lengua le colgaba fuera de la boca y sus ojos miraban con brillo temible. Le acercó el hocico, le enseñó sus agudos dientes y de pronto, ¡plaf! Allá se fue otra vez sin tocarlo. El patito dio un suspiro de alivio. ¡Ay, qué bueno que soy tan feo! Por suerte, soy tan feo que ni los perros tienen ganas de comerme, se dijo. Y se tendió allí muy quieto, mientras los perdigones repiqueteaban sobre los juncos, y las descargas, una tras otra, atronaban los aires. Era muy tarde cuando las cosas se calmaron.
y aún entonces el pobre no se atrevía a levantarse. Esperó todavía varias horas antes de arriesgarse a echar un vistazo, y en cuanto lo hizo, enseguida se escapó de los pantanos tan rápido como pudo. Hacia la tarde llegó a una pobre cabaña campesina. Se sentía con tan mal estado que no sabía de qué parte caerse, y en la duda permanecía de pie. En eso notó que una de las bisagras de la puerta se había caído, y que la hoja colgaba de tal manera que le sería fácil meterse por la estrecha abertura, y así lo hizo. En la cabaña vivía una anciana con su gato y su gallina. El gato, a quien la anciana llamaba hijito, sabía arquear el lomo y ronronear. Era hasta capaz de echar chispas y lo frotaban a contrapelo. La gallina tenía unas patas tan cortas que le habían puesto el nombre Chiquita Piernas Cortas. Y era una gran ponedora, y la anciana la quería como su propia hija. Cuando llegó la mañana, el gato y la gallina no tardaron en descubrir el extraño patito. El gato lo saludó ronroneando y la gallina con su cacareo. ¿Pero qué pasa? Preguntó la vieja mirando a su alrededor. No andaba muy bien de la vista, así que se creyó que el patito feo era una pata regordeta que se había perdido. ¡Qué suerte! Dijo. Ahora tendremos huevos de pata. Con tal que no sea macho, le daremos unos días de prueba. Así que el patito le dieron 3 semanas de plazo para poner, al término de los cuales, por supuesto, no había ni rastros de huevo. ¿Puedes poner huevos? Le preguntó la gallina. No. Pues entonces, cállate. Y el gato le preguntó, ¿puedes arquear el lomo? ¿O ronronear? ¿O echar chispas? No. Pues entonces, guarda tus opiniones cuando hablan las personas sensatas. Con lo que el patito fue a sentarse en un rincón, muy desanimado, pero de pronto recordó el aire fresco y el sol, y sintió una nostalgia tan grande de irse a nadar en el agua que no pudo evitarlo. Fue y se lo contó a la gallina. Vamos, ¿qué te pasa? Le dijo ella. Bien se ve que no tienes nada que hacer. Por eso piensas tantas tonterías. Te las sacudirías muy pronto si te dedicaras a poner huevos o a ronronear. Pero es tan sabroso nadar en el agua, dijo el patito feo. Tan sabroso zambullir la cabeza y bucear hasta el mismo fondo. Sí, muy agradable, dijo la gallina. Me parece que te has vuelto loco. Pregúntale al gato. No hay nadie tan listo como él. Pregúntale a nuestra vieja ama, la mujer más sabia del mundo. ¿Crees que a ella le gusta nadar y zambullirse? No me comprendes, dijo el patito. Pues si yo no te comprendo, me gustaría saber quién puede comprender. De acuerdo que no pretende ser más sabio que el gato y la señora, por no mencionarme a mí mismo. No seas tonto, muchacho. ¿No te has encontrado un cuarto cálido y confortable, donde te hacen compañía quienes pueden enseñarte? Pero no eres más que un tonto, y a nadie le hace gracia tenerte aquí. Te doy mi palabra de que si te digo cosas desagradables es por tu propio bien. Solo los buenos amigos nos dicen las verdades. Y haz ahora tu parte y aprende a poner huevos o a ronronear y echar chispas. Creo que voy a recorrer el ancho mundo, dijo el patito. Sí, vete, dijo la gallina. Y así fue como el patito se marchó. Nadó y se zambulló, pero ningún ser viviente quería tratar con él por lo feo que era. Pronto llegó el otoño. Las hojas en el bosque se tornaron amarillas o pardas. Las nubes colgaban bajas, cargadas de granizo y nieve. Y el cuervo, que solía posarse en la tapia, graznaba. Del frío que tenía, solo de pensarlo le daban a unos escalofríos. Sí, el pobre patito feo no lo estaba pasando muy bien. Cierta tarde, mientras el sol se ponía en un maravilloso crepúsculo, emergió de entre los arbustos una bandada de grandes y hermosas aves. El patito no había visto nunca unos animales tan espléndidos. Eran de una blancura resplandeciente y tenían largos y esbeltos cuellos. Eran cisnes. A la vez que lanzaban un fantástico grito, extendieron sus largas, sus magníficas alas y se remontaron el vuelo, alejándose de aquel frío hacia los lagos abiertos y las tierras cálidas. Se elevaron muy alto, allá entre los aires, y el patito feo se sintió lleno de una rara inquietud. Comenzó a dar vueltas y vueltas en el agua, lo mismo que una rueda, estirando el cuello en la dirección que seguían, que él mismo se asuntó al oír. Ah, jamás podría olvidar a aquellos hermosos y afortunados pájaros. En cuanto los perdió de vista, se sumergió derecho hasta el fondo y se hallaba como fuera de sí cuando regresó a la superficie. No tenía idea de cuál podría ser el nombre de aquellas aves, ni de a dónde se dirigía. Y sin embargo, eran más importantes para él que todas las que había conocido hasta entonces. No las envidiaba en modo alguno. ¿Cómo se atrevería siquiera a soñar que aquel esplendor pudiera pertenecerle?
y se daría por satisfecho con que los patos lo tolerasen. Pobre criatura estrafalaria que era. Con frío se presentaba aquel invierno. El patito se había forzado a nadar para impedir que el agua se congelara en torno suyo. Pero cada noche el hueco en el que nadaba se hacía más y más pequeño. Vino luego una helada tan fuerte que el patito, para que el agua no se cerrara definitivamente, ya tenía que mover las patas todo el tiempo con el hielo crujiente. Por fin, debilitado por el esfuerzo, se quedó muy quieto y comenzó a congelarse rápidamente sobre el hielo. A la mañana siguiente, muy temprano, lo encontró un campesino. Rompió el hielo con uno de sus suecos de madera, lo recogió y lo llevó a casa, donde su mujer se encargó de revivirlo. Los niños querían jugar con él, pero el patito feo tenía terror de sus travesuras, y con el miedo fue a meterse revoloteando la vasija de la leche, que se derramó por todo el piso. Gritó la mujer y dio unas palmadas en el aire, y él, más asustado, se metió de un vuelto en el barril de la mantequilla, y desde allí se lanzó de cabeza al cajón de la harina, de donde salió hecho una lástima. Había que verlo. Chillaba la mujer y quería darle con la escoba, y los niños tropezaban unos con otros tratando de echarle mano. ¿Cómo gritaban y se reían? Fue una suerte que la puerta estuviese abierta. El patito se precipitó afuera, entre los arbustos, y se hundió atolondrado entre la nieve y recién caída. Había buscado refugio entre los juncos. Cuando las alondras comenzaron a cantar y el sol a calentar de nuevo, llegaba la hermosa primavera. Entonces, de repente, probó sus alas. El zumbido que hicieron fue mucho más fuerte que otras veces, y lo arrastraron rápidamente a lo alto. Casi sin darse cuenta, se halló en un vasto jardín con manzanos en flor y fragantes lilas que colgaban de las verdes ramas sobre un sinuoso arroyo. Oh, qué agradable era estar allí, en la frescura de la primavera. Y en eso surgieron frente a él, de la espesura, tres hermosos cisnes blancos, pisando sus plumas y dejándose llevar con suavidad por la corriente. El patito feo reconoció a aquellas espléndidas criaturas que una vez había visto levantar el vuelo, y se sintió sobrecogido por un extraño sentimiento de melancolía. Volaré hasta esas regias aves, se dijo. Me darán de picotazos hasta matarme por haberme atrevido, feo como soy, a aproximarme a ellas. Pero, ¿qué importa? Mejor es que ellas me maten a sufrir los pellizcos de los patos, los picotazos de las gallinas, los golpes de la muchacha que cuida las aves y los rigores del invierno. Y así voló hasta el agua y nadó hasta los hermosos cisnes. En cuanto lo vieron, se le acercaron con las plumas encrespadas. Sí, mátenme, mátenme, gritó la desventurada criatura, inclinando la cabeza hacia el agua con espera de la muerte. Pero ¿qué fue lo que vio allí en la limpia corriente? Era un reflejo de sí mismo, pero no ya el reflejo de un pájaro torpe y gris, feo repugnante, sino el reflejo de un cisne. Poco importa que se nazca en el corral de los patos. Siempre que uno salga de un huevo de cisne, se sentía realmente feliz de haber pasado tantos trabajos y desgracias, pues esto lo ayudaba a apreciar mejor la alegría y la belleza que le esperaban. Y los tres cisnes nadaban y nadaban a su alrededor y lo acariciaban con sus picos. En el jardín había entrado unos niños que lanzaban al agua pedazos de pan y semillas. El más pequeño exclamó, ahí va un nuevo cisne. Y otros niños corrieron con gritos de alegre. ¡Sí! ¡Un nuevo cisne! ¡Ay, qué bonito! ¡Un cisne nuevo! A ese le vamos a poner el Rudy. Y batieron palmas y bailaron, y corrieron a buscar a sus padres. Había pedacitos de pan y de pasteles en el agua. Y todo el mundo decía, el nuevo cisne es el más hermoso. ¡Qué bonito cisne! ¡Qué joven y esbelto es! Y los cisnes viejos se inclinaron ante él. Esto lo llenó de timidez y escondió la cabeza bajo la agua, sin que supiera explicarse la razón. Era muy, pero muy feliz, aunque no había en él ni una pizca de orgullo, pues este no cabe en los corazones bondadosos. Y mientras recordaba los desprecios y humillaciones del pasado, oía como todos decían ahora que era el más hermoso de los cisnes. Las lilas inclinaron sus ramas ante él, bajándolas hasta el agua misma, y los rayos del sol eran cálidos y amables. Rizó entonces sus alas, alzó el esbelto cuello y se alegró desde lo hondo de su corazón. Jamás soñé que podría haber tanta felicidad, allá en los tiempos en que era solo un patito feo. Bueno, esa fue la historia del patito feo y la segunda de este día. Y la última. Bueno, hoy es 15 de diciembre, mitad del mes de diciembre, y por tanto tenemos muchas posadas en puerta, ya sea que ustedes en la escuela, en el trabajo, con sus amigos tengan posadas. Por lo menos en México, no sé en otros países. Pero espero que nos estén oyendo en muchos otros países y recuerden que también nos pueden encontrar en YouTube.
Así que si les gustó el contenido y desean apoyarnos, pueden suscribirse y darle like a los videos en YouTube. Eso hará que YouTube haga que incrementen las vistas y las presentaciones y podremos empezar a monetizar para darles mejor contenido de mayor calidad. Porque pues, Spotify, pues la verdad no nos ayuda. Sin más por el momento, les recuerdo que la moraleja que yo entendí del patito feo es siempre las cosas con bondad, con aprecio y amablemente. La verdadera belleza se lleva en el interior. Recuerden, el físico es pasajero, pero ser buenas personas es para siempre. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Y Moon les ha de recordar que tengan un excelente día, felices posadas y nos veremos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar.